Bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y ahora, como conclusión de todo esto que hemos leído, dice el versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a fiel Creador y hagan el bien. Mirad, el otro día yo estaba navegando en internet y no sé si conocéis a un grupo, a un ministerio que se conoce con el nombre de Puerta Abierta. ¿Conocéis Puerta Abierta? Sí. Si no conocéis Puerta Abierta, os explico quién es Puerta Abierta. Es un ministerio que se ocupa de prestar ayuda, prestar auxilio a la iglesia perseguida. Y yo en la página web de Puerta Abierta estaba viendo datos sobre el África subsahariana, sobre los creyentes allí. Mira, hay datos que son realmente escabrosos y preocupantes. Dice, más de 2.600 cristianos fueron asesinados el año pasado. Más de 7.500 sufrieron lesiones físicas y mentales. Más de 2.200 hogares y otras propiedades de cristianos fueron destruidas. Más de 1.700 negocios fueron atacados. Al menos 729 cristianos fueron secuestrados. Y ahora este dato también, habla concretamente de las mujeres. Dice, más de 2.000 mujeres cristianas sufrieron violencia sexual de una o de otra forma y se produjeron 300 matrimonios forzados. Y en cuanto a la iglesia, más de 3.400 iglesias fueron atacadas. Y dirás, ¿por qué está hablando de esto? Mirad, cuando yo estaba leyendo estos datos, yo me hacía la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo tú y yo, cristianos de Occidente, que no estamos pasando persecución, cómo afrontamos nosotros nuestros problemas? ¿Cómo afrontamos tú y yo nuestros problemas en una sociedad que es más hedonista? Y con hedonista estoy hablando de una sociedad que busca el placer. ¿Cómo tú y yo afrontamos la realidad del sufrimiento? ¿Te parece el sufrimiento como algo sorpresa, como una sorpresa? Y aquí empieza el apóstol Pedro a decirnos los siguientes versículos 12 al 14. Algo que tenemos que hacer frente al sufrimiento, una actitud que tenemos que llevar a cabo. De hecho, he titulado al mensaje Actitudes cristianas frente al sufrimiento. Una primera exhortación que aquí el apóstol Pablo nos da frente al sufrimiento es: alégrate durante el sufrimiento. Y claro, yo te digo que te alegres durante el sufrimiento y dices, qué fácil, ¿no? Decir esto. ¿Cómo me voy a alegrar durante el sufrimiento? Pero yo creo que aquí Pedro nos da ciertas pautas para alegrarnos durante el sufrimiento. La primera de ellas para alegrarnos durante el sufrimiento está en el versículo 12 y lo que nos está llevando es a que debemos de estar preparados. Hermano y hermana, ¿estás preparado para sufrir? ¿O solamente estás preparado para una vida cómoda? ¿Qué dijo Jesús? Entre muchas cosas dijo, en el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendréis aflicción. Así que el Evangelio no es una garantía de que no vayas a sufrir. Y por eso Pedro dice, no te sorprendas. El verbo sorprenderse se refiere a ser sorprendido o pillado desprevenido. ¿Por qué?
por algo extraño, por un giro inesperado de los acontecimientos. Mira, hay algo en común entre estos cristianos a los que le escribe Pedro, entre los cristianos que hemos mencionado en los países del África subsahariana y nosotros, y quizá no es la persecución física. Podemos testificar en la calle y es posible que nadie te quiera golpear, salvo en ciertas excepciones, y creo que Julián conoce algunas de esas excepciones, ¿no? Pero generalmente la gente no va a querer golpearte, no te va a romper la casa ni ningún tipo de propiedad, pero te hago la siguiente cuestión: ¿por qué fuego de la prueba estás pasando ahora? Porque cuando quieres hacer de Cristo tu Señor, entonces el resultado será que padecerás por la causa de Cristo. Así que podemos concluir en que tenemos algo en común todos los cristianos de todas las épocas y de todas las regiones geográficas. Y eso que tenemos en común es que pretendemos vivir bajo el señorío de Cristo. Mirad, dice Matthew Henry lo siguiente: dice que ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin los frutos de la fe, sin prueba y sin tribulación, sin amor, sin esperanza y sin prácticas verdaderamente cristianas. Dentro de esto estás tú, dentro de aquellos que quieren vivir el cristianismo bajo una fe superficial, o realmente estás preparado y preparada para sufrir. Hermano y hermana, no es extraño, no debe sorprenderte que buscando mantener tu matrimonio vayas a sufrir. Hermano y hermana, no es extraño que educando a tu hijo encuentres dificultad. Hermano y hermana, no es extraño que sirviendo al Señor vaya a encontrar oposición, y en ocasiones hasta esa oposición podrá ser dentro de la iglesia. Hermano y hermana, no es extraño que estando en la iglesia se te haya pasado la idea de abandonar. No es extraño que te decepcionen algunos y que te desanimen. No es extraño que no te pilla por sorpresa que tus compañeros de trabajo, amigos de clase, gente de tu vecindario te rechace. Hermano y hermana, no es extraño que otros te entiendan mal a veces, te difamen, te rechacen. Hermano y hermana, no es extraño que te señalen como un bicho raro delante de tus familiares. No es extraño que seas incluso en ocasiones una persona incómoda para los que te rodean. Pero mirad, aparte de estar preparados para el sufrimiento y no sorprendernos por ello, también hay otra clave para alegrarnos en medio del sufrimiento. Hago la siguiente pregunta: ¿el sufrimiento que genera normalmente en ti o en mí? Miedo, ¿verdad? Miedo, inseguridad. Pero aquí en el versículo 13 el apóstol Pedro quiere llevarte a la seguridad frente al sufrimiento. ¿Y sabéis por qué experimentar sufrimiento te da seguridad? Te da seguridad porque el sufrimiento por la causa de Cristo es una evidencia de que realmente has entendido el Evangelio, que realmente eres salvo y que has hecho de Jesús tu Señor. Te hago la pregunta, otra pregunta también: ¿es Cristo tu Señor realmente? ¿Es Cristo al cual tú has rendido tu vida? Si me dices sí, habrá una evidencia, y es que vas a sufrir por su causa. Por tanto, el sufrimiento por la causa de Cristo y el padecer por cosas como las que hayamos mencionado no debe de ocasionarte tristeza, no debe de ocasionarte desánimo, no debe de ocasionarte miedo, sino lo que debe de ocasionarte es seguridad, porque mi padecimiento con Cristo en el presente es evidencia de mi salvación futura. Ya hemos visto en el versículo 13 que dice lo siguiente: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¿Y qué quiere decir regocijaos? Alegraos, ¿no?
Alegraos. Y además el tiempo que aquí Pedro está empleando es un tiempo presente en el griego. Esto quiere decir que Pedro está diciendo, regocijaos ahora, pero no solamente ahora, sino alegraos mañana, alegraos pasado mañana, alegraos los 365 días del año. Continuad alegrando en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento es evidencia de tu salvación futura. Mira, una persona dice, el primer presidente del Colegio Bíblico Columbia dijo esto. Dice así, es el sufrimiento ahora y mañana el qué, y mañana la gloria. Pero fijaos, la segunda declaración es un poco más dura. No tener el sufrimiento significa no tener la gloria. Mirad, ¿la vida de Jesús para vosotros fue incompleta o un modelo de vida completo? ¿La vida de Jesús fue una vida feliz o fue una vida infeliz? ¿La vida de Jesús fue una vida llena de gozo o fue una vida llena de tristeza? No sé si recordará el texto de Hebreos que dice lo siguiente, que Jesús con el gozo puesto delante de él soportó la cruz. O sea que aquí vemos que es compatible el gozo en la vida de Cristo con el sufrimiento. Y además el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento indecible, un sufrimiento que tú y yo no hemos experimentado. Y Cristo vivió esa vida y aún así tenía el gozo puesto delante de él. Y tú, hermano y hermana, también en medio de las situaciones de sufrimiento, el gozo puede ser que te puede invadir tu vida cuando ¿qué? Cuando pones tu esperanza en ese futuro glorioso que espera a todos aquellos que aman al Señor. Pero no solamente el sufrimiento te da seguridad pensando y proyectando esa seguridad hacia el futuro, sino que el sufrimiento te da seguridad en el presente. Te hago una pregunta, ¿cómo entiendes tu salvación? Mucha gente entiende su salvación de la siguiente forma. La salvación es algo que recibiré en el futuro y que ahora me quita el miedo de la muerte. ¿No? La salvación es algo que experimentaré en el futuro, iré al cielo, todo muy guay, ahora no tengo que tener miedo a la muerte. Y sí, esto es parte de la verdad, pero hay una verdad de la salvación que trasciende aún más. Y es que la salvación, parte de la salvación, tú la estás experimentando aquí y ahora por tu fe en Cristo. Porque cuando creíste en Cristo vino sobre ti, ¿quién? El Espíritu Santo. Y como ha venido el Espíritu de Cristo dentro de ti y está produciendo una forma de vida que choca con respecto al mundo, entonces por eso a veces estamos sufriendo. Pero esto, lejos de ser una tragedia, lejos de ser algo que nos desanime, es una evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Es una evidencia de que has entendido el Evangelio. Es una evidencia de que tu estilo de vida, como ya hemos dicho, choca con el estilo de vida del mundo. Los destinatarios de esta carta, por su herencia del paganismo, entendían que quizá el sufrimiento quería decir que Dios no estaba con ellos. Y Pedro lo que está diciéndoles es todo lo contrario. Estáis sufriendo y esto demuestra algo, que el Espíritu Santo está en vosotros. Hermano y hermana, ¿cuándo se manifiesta mejor el Espíritu Santo? Mirad, seguramente que algunos de los que estáis aquí conocéis un texto bíblico famoso, que es el que habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu Santo es, y te habla de una serie de características. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, ¿no? Esas son las características que produce el Espíritu Santo en ti. Te hago una pregunta. ¿Cuándo manifiesta más el amor? ¿Cuando te ama la otra persona? ¿O cuando hay hostilidad en la otra persona? Cuando hay hostilidad en la otra persona. ¿Cuándo experimentas más la paz que viene del Espíritu Santo? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando estás en aflicción,
y aún así la estás sintiendo. ¿Cuándo experimentas más la bondad? ¿Y cómo se manifiesta más la bondad? ¿Cuando están siendo buenos contigo? ¿O cuando están siendo malos contigo? Cuando están siendo malos contigo, la manifestación del Espíritu Santo en bondad es mucho más grandiosa. Por eso que frente a las hostilidades, frente al sufrimiento, tenemos también garantía en el presente de experimentar su salvación a través del Espíritu Santo. Hay algo a lo que llegué, y es la siguiente conclusión, y es la siguiente: prefiero sufrir en esta vida con Cristo que sufrir toda una eternidad sin Él. No sé si tú puedes hacer tuya también esta oración. Prefiero sufrir una vida con Cristo que sufrir toda una eternidad alejada de Él. Hermano y hermana, persiste en medio del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, porque es corto el tiempo de tu sufrimiento. ¿Qué es tu vida en comparación con la eternidad? Nada. Tu vida es temporal. Algunos duraremos 70 años, otros 80 años, otros los más 90. Quizá Israel llega a los 100 seguramente, ¿vale? Pero aún así, ¿qué es nuestra vida en comparación con la eternidad? Absolutamente nada. Pero aún así en esta vida debemos de reconocer que hay momentos en los que no sufrimos, en los que estamos disfrutando de un tiempo de ocio, de un tiempo de paz, de un tiempo de tranquilidad. Por tanto, el tiempo de sufrimiento en esta vida es totalmente despreciable en comparación con una eternidad sin sufrimiento. Pero también te hablo de que te alegres en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento quien te está tratando, ¿quién es? El Señor. Mirad, la mayor parte de los que estáis aquí, bueno, no la mayor parte de los que estáis aquí, parte de los que estáis aquí sois padres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que educa a un hijo, ¿para qué? Para que el día de mañana sea alguien de provecho, para que el día de mañana sea alguien admirable, para que el día de mañana sea una mejor persona. ¿A que sí? Pues Dios también nos está educando a nosotros, para que el día de mañana seamos a la imagen de Cristo. Y en ese proceso nos está educando. Por eso cuando eres afligido, persiste, alégrate en medio del sufrimiento, porque es tu Padre amoroso, tu Padre celestial el que está tratando contigo, es el que está purificando tu fe. Pero aparte de eso, alégrate en medio del sufrimiento y persiste, porque más vale experimentar el refinamiento de Dios. Y no sé si sabéis a lo que me refiero con respecto al refinamiento. ¿Sabéis que el oro se refina? Se pasa por fuego para que sea más puro, para quitarle la impureza y para tener un oro más limpio. Eso es lo que Pedro dice que Dios está haciendo con nuestra fe. La está purificando y lo hace en medio de la prueba. Hermano y hermana, más vale experimentar en esta vida el fuego de la prueba que experimentar en la eternidad el fuego destructor de Dios. Así que alégrate en medio del sufrimiento. Mirad, la vida cristiana es como una carrera de relevo. ¿Alguna vez habéis jugado una carrera de relevo? Es una carrera en la que uno está en cabeza, recibe un relevo, corre hacia la meta y después vuelve y entrega al siguiente relevo. Mirad, el cristianismo es una carrera de relevo de estas características. ¿Quién es el que está a la cabeza? Es Cristo. Y Él ha pasado la meta y con su carrera ya ha superado al resto de equipos y después vuelve a ti y te da el relevo. Ese relevo es difícil, ¿no? Está un poco quemando por el fuego de la prueba, pero sabéis que alégrate por ese relevo porque es el relevo del equipo victorioso. Es el relevo del equipo victorioso. Así que toma el relevo, alégrate por ese relevo del sufrimiento, de la prueba, porque estás dentro del equipo de la victoria. Pero no solamente Pedro nos está llamando a que nos alegremos en medio del sufrimiento, sino también a que persistamos en medio del sufrimiento, a que no abandonemos en medio del sufrimiento. Hemos leído que Él dice que no se avergüence, el que esté padeciendo
no se avergüence. Mirad, para los destinatarios de la carta, el avergonzarse podía hacer que abandonasen la fe. Nosotros no tenemos tanta vergüenza como ellos, pero para ellos el hecho de que lo estigmatizasen como grupo malo era una vergüenza total, era una deshonra para ellos. La vergüenza era la potencia que podía hacerlo abandonar. Por eso aquí Pedro les dice, no se avergüence, sino alaba a Dios en medio del sufrimiento. Y Pedro te dice a ti y a mí, persiste durante el sufrimiento. Pero mirad, nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que es sufrir por la causa de Cristo y no sufrir por la causa de Cristo. Y el versículo 15 nos da pautas para que sepamos distinguir entre lo que es sufrir por la causa de Cristo y lo que es sufrir por cuestiones que realmente por esas sí tendría que darnos vergüenza. Aquí vemos que Pedro habla de varios pecados por los que algunas personas pueden estar padeciendo. Está hablando de homicida, ladrón, malhechor, entrometido, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí ninguno se identifica como homicida, ¿no? Aunque en ocasiones quizás te hayas tenido mucha rabia sobre alguien y hayas querido matarlo, lo hayas pensado o lo hayas querido agredir. Bueno, en ese sentido, todos somos homicidas. Posiblemente ninguno de nosotros es tachado por la sociedad de ladrón. O puede ser que sí, yo no lo sé. Yo menos digo que yo en ocasiones me he saltado, ya hace tiempo, la finca de otro para cogerle los melocotones. Imaginaos que yo me salto a coger los melocotones y el vecino me pega un tiro en la pierna, ¿no? Y yo, y voy así con el tiro en la pierna y digo que me lo ha pegado por evangélico. Hombre, no, me lo ha pegado por cara dura y por ladrón, ¿verdad? Aquí también está hablando de malhechor. Creo que nadie de aquí puede identificarse o lo identifican como malhechor. Pero realmente si sobrepasamos la literalidad de este pasaje, lo que nos está diciendo aquí Pedro es, si sufres que sea por una causa digna del Evangelio de Cristo. Y si no lo haces, no te victimices diciendo, es que estoy padeciendo como cristiano. No estás padeciendo como cristiano. Quizás estás padeciendo como sinvergüenza. Imagínate que yo salgo de aquí de la iglesia y la lío en la calle, pego un pedazo de portón de voces, me oyen los vecinos y los vecinos me señalan y dicen, mira, yo no quiero entrar aquí, que está ese ordinario. ¿Eso sería padecer por la causa de Cristo? Está claro que no. Y si después pongo una mesa de libros en el mercadillo, aquí al lado, y dicen, mira, ahí está el ordinario ese que pegó ese pedazo de portón de voces, y yo digo, aquí estoy padeciendo porque estoy testificando de Cristo. No, estoy padeciendo por mal testimonio. Por tanto, es verdad que tenemos que ver dentro del padecimiento, dentro del sufrimiento, si estamos sufriendo porque hemos sembrado algo malo y estamos recogiéndolo, así realmente estamos sufriendo por una causa justa, por la causa de Cristo. Así que el texto nos llama a lo siguiente: reflexiona sobre la causa. Ahora estás sufriendo por alguna causa, reflexiona y piensa, ¿realmente estoy sufriendo por una causa digna? Y si no es así, no voy a decirte que coja un látigo que te fustigue y te dé la espalda, no, sino que te arrepientas delante del Señor. Y el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Así que si tú reflexionas por la causa de tu sufrimiento y no una causa digna, no te digo que abandones, no, sino que vayas a la presencia del Señor, le pidas perdón, le pidas ayuda para que puedas cambiar. Y el Señor, como ya hemos dicho, es un Dios de segundas oportunidades. Él está dispuesto a perdonarte y a que empieces una nueva vida haciendo nuevas obras. Pero si es digna la causa de tu sufrimiento y hay alguien que te está señalando por cristiano, hay alguien que te está marginando, hay alguien que te está insultando, si manteniendo tu matrimonio estás padeciendo, no te avergüences, alaba a Dios, si es así. Mirad, aquí a continuación está hablando de la causa del sufrimiento y la explicación tiene que ver con los tiempos finales. No sé si sabéis que entre la primera y la segunda venida de Cristo estamos en los tiempos postreros.
No. Así que tú y yo estamos en los tiempos finales, con independencia de cuánto tiempo quede para que el Señor venga. Y en esos tiempos finales, el Señor va a juzgar a las naciones. Pero nosotros no nos quedamos sin juicio. Pero nuestro juicio, ¿cuál es? La prueba que estamos experimentando. Porque el Señor quiere purificarnos. Como aquí dice en el texto, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Y el Señor va a juzgar a los demás, sí. Pero antes que llegue ese juicio, está preparándonos para que nos encontremos delante de su presencia. Y hay cosas que Él tiene que limar en nosotros. Hay cosas que Él tiene que quitar. Así que este es el juicio que dice aquí, que comienza por la casa de Dios. Pero no es un juicio para destrucción, es un juicio para edificación. Así como el Señor purificó a su pueblo llevándolo a Babilonia, llevándolo al exilio, y allí en el exilio no estaba en su tierra, es verdad, pero allí entendieron realmente la religión, allí se formaron como identidad de pueblo de Dios, recibieron la ley. Eso es lo que el Señor quiere contigo y conmigo, que realmente dejemos de vivir una religiosidad para vivir la religión verdadera, para vivir una relación con Dios, para que busquemos la santificación frente a otras cosas. Por eso que el juicio comienza por nosotros, porque el Señor está preparando a su oveja, el Señor está preparando y purificando a su pueblo, y claro, tiene muchas cosas que limpiar, ¿verdad? En mí, el primero. Mirad, el cristiano es una persona que, a diferencia de los demás, su pasado no controla el presente, o no debe de controlarlo. Normalmente el presente de las personas es controlado ¿por qué? Por su pasado, por sus miedos, por sus traumas, por sus heridas, por sus decepciones. Esto controla su presente y le hace moverse de una forma determinada. Pero aquí Pedro lo que nos está llamando es a que nuestro futuro glorioso controle nuestro presente y no el pasado. Hace algún tiempo vi en YouTube un experimento que se hizo con niños. ¿Sabéis en qué consistió? Se le daba a varios niños una gominola y se les ponía en una mesa y se les encerraba a cada niño en una habitación y estaban grabando lo que hacían los niños. Lo que querían comprobar es si los niños tenían la inteligencia emocional suficiente como para no tomar la golosina. ¿Por qué? Porque se le había prometido que si no tomaban la golosina le iban a dar muchas más chucherías. Así que viendo esos vídeos ves como los niños estaban ahí en la habitación con la chuchería delante. Algunos que otros no tomaban de la chuchería, otros tomaban un piquillo ahí para que no se viera, algunos que otros se la comió. Y yo me recordaba a ti y a mí en nuestra vida. No tenemos en cuenta el futuro glorioso que nos espera y por eso en el presente tomamos decisiones muchas veces que nos avergüenzan. Estamos sufriendo y nos desesperamos. Estamos sufriendo y tomamos decisiones que nos llevan al pecado, que nos llevan a la vergüenza, que nos llevan a dar un mal testimonio. Pero por eso el texto a través del texto Pedro te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo, en medio de la prueba mira al cielo. En medio de la prueba, mira la salvación futura que te espera con el Señor. ¿Estás sufriendo injusticia ahora mismo? Quiero decirte que persistes por una sencilla razón. Porque un día se hará toda justicia. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Estás experimentando la muerte de un ser querido? Persiste, porque habrá un día en el que ya no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. ¿Estás sufriendo de enfermedad o la enfermedad de un ser querido? Persiste, porque habrá un día en el que la enfermedad terminará. ¿Estás sufriendo porque has tenido una buena intención con alguien, no has querido dañarlo, pero esa persona está ofendida contigo y no te ha perdonado? Persiste, alégrate, porque habrá un día en el que toda intención de nosotros será manifiesta. Sirviendo al Señor has sentido frustración. Hermano y hermana, llegará el día en el que el Señor te llamará, si ven aquí, siervo fiel.
las heridas de tu pasado te están condicionando, persiste, porque habrá un día en el que todas esas heridas serán sanadas, todas esas heridas del pasado serán completamente curadas. Como conclusión ante esto, y ya vamos por el versículo 19, hay algo que Pedro nos dice a ti y a mí, y es que en medio de tal situación lo que tenemos que hacer es encomendar nuestra vida al Señor. Encomienda tu vida al Señor. Todo lo anterior se resume en esto. Hermano y hermana, María de los Ángeles, Emilio, Emilia, Marijose y todos los demás, encomendemos nuestra vida al Señor. Mirad, el término aquí que habla como encomendar es un término bancario. Está hablando en dejar algo en un lugar seguro. El otro día estaba hablando con una persona que me decía lo siguiente, y es que me daba el consejo de que mi dinero lo pasase a otro banco en el que me cobraba menos comisiones. Y ahora os hago la pregunta, si vosotros encomendáis vuestra vida al Señor, ¿creéis que Él os va a cobrar comisiones o va bien os arrojará dividendos? Es el que mejor puede dejar tu vida. Y además está hablando aquí el texto que encomendemos nuestra vida al Señor, ¿dónde? En circunstancias adversas, en medio del sufrimiento por la causa de Cristo. Encomienda tu vida al Señor, todo lo que forma tu vida. Encomienda tu familia al Señor, encomienda tu matrimonio al Señor, encomienda tus exámenes al Señor, encomienda tu amigo al Señor, encomienda tus aflicciones al Señor, encomienda tu salud al Señor, encomienda al Señor tu ministerio, encomienda tu dinero al Señor, encomienda tu vida sentimental al Señor, encomienda al Señor tu tiempo, encomienda al Señor tu trabajo. Y aquí está hablando Pedro que Dios es el fiel creador. Por eso que es a Él al que podemos encomendarle estas cosas, porque Él es el fiel creador. Me resulta algo bastante llamativo que el término creador aparezca aquí y no en otro lugar del Nuevo Testamento refiriéndose a Dios. Y si lees un poco de la historia romana, veréis algo, y es que el emperador romano era reconocido como el fundador y el creador de la nación. Pedro aquí lo que está queriéndole hacer ver es que el Señor es completamente, infinitamente más poderoso que el emperador, en el que algunos habían puesto su confianza, pero los cristianos no, y por eso estaban siendo perseguidos. Así que Pedro aquí le está diciendo, encomendaros al fiel creador, no al César. Mi pregunta es, ¿a qué ídolo hoy estás encomendando tu vida? ¿A qué ídolo hoy estás encomendando tu vida? Todo lo que tú eres, tu tiempo, tu dinero, ¿a quién lo estás encomendando? ¿Lo estás encomendando al fiel creador? Cuando lees el capítulo 1 de Génesis te das cuenta de que el Señor crea todo lo necesario para la vida, y no solamente crea todo, sino que le da el orden para que todo funcione. Y el Señor pueda darle orden a tu vida. Encomienda a Él tu vida. Encomienda tu vida al Señor. Ahora, la forma de la que está hablando aquí de encomendar nuestra vida al Señor nos habla del fruto que da eso. Haciendo el bien. La fe tiene una respuesta, como ya hemos dicho, buen fruto. ¿Quién fue aquel que encomendó su vida al Señor haciendo el bien? Pese a que recibía las críticas, la burla, el desprecio, los puñetazos del ejército romano, le pusieron un casco de espinas y le clavaban, le golpeaban con una caña en la cabeza para clavarle más la espina. Le hicieron que llevase una cruz durante un camino bastante largo. Llegó allí, le clavaron sus manos y sus pies. 2 ladrones le insultaron, el resto de personas también, aunque es verdad que uno de los 2 ladrones al final se arrepintió. ¿Quién fue? Fue el Señor Jesucristo. Y Él, en medio de esa situación, encomendó su vida al Señor e hizo el bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está sentando un ejemplo para nosotros. No solamente ahí nos estaba salvando, sino que nos estaba dando un ejemplo para que tú y yo encomendemos nuestra vida al fiel Creador. Mirad lo que dice Pedro en otra parte de su carta. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien
hagáis enmudecer la ignorancia del hombre insensato. ¿Te has encontrado alguna vez delante de ti a alguna persona que hablar del Evangelio con ella es como hablar con la pared? Posiblemente sí. Una persona que se declara en contra de la fe cristiana, en contra del mensaje que estás predicando y no quiere oír nada, hasta incluso puede llegar a meterse contigo, a llamarte retrógrado, a insultarte. Sí. ¿Sabéis lo que está diciéndonos aquí Pedro? Que cuando nosotros sufrimos y en medio del sufrimiento encomendamos nuestra vida al Señor, entonces eso produce un testimonio súper fuerte que puede penetrar corazones que son como una roca frente a la palabra del Señor. ¿Conocéis a Policarpo? Bueno, una persona del primer siglo. No habéis tomado ningún café con él. No. Mira, Policarpo fue un hombre que fue pastor de la iglesia de Esmirna. De hecho, de la iglesia de Esmirna que aparece en el Apocalipsis. Fue discípulo directo del apóstol Juan. Ya tenía 90 y tantos años y los romanos empezaron a perseguir la causa de su fe. Y en un momento dado, no sé por qué, él recibió la revelación de que al final tenía que morir. Así que dejó de huir de la persecución y cuando por última vez los soldados romanos tocaron su puerta, él le dijo que entrasen y que se lo llevasen. Y se lo llevaron. Y entonces allí, delante de las autoridades le pidieron que negase el nombre de Cristo. Y él no lo negó. Y entonces las autoridades le dijeron: venga ya, que eres muy mayor, que tienes 90 y tantos años, apiádate de ti mismo. Y dice: no voy a negar a Cristo. Dijeron: mira, si no niegas a Cristo, te vamos a lanzar a la fiera. Dice: no, dice, porque yo lo que he dicho es verdad, los que tenéis que arrepentir sois vosotros. Pero después siguieron las amenazas contra él y le dijeron: ya vale, te vamos a quemar. Y él dijo lo siguiente: el fuego del procónsul, de la autoridad romana, dura un poco, pero el fuego eterno que hay sobre los impíos es para siempre. Eso contestó. Así que tráeme, si quieres, la fiera y el fuego, pero no negaré al rey que me salvó. Porque 90 y tantos años he servido al Señor y Él no me ha hecho ningún malo. Así que puedes traer lo que quieras y puedes matarme si quieres. Así que llevaron el fuego, lo quemaron. Y cuenta algunos libros que el fuego no lo quemaba. Se sorprendían de que un abuelo de 90 y tantos años estuviese rodeado de fuego y que no lo quemaba. Y en medio del fuego él dijo: Señor, te doy gracias. O sea, fijaros, en medio del fuego: Señor, te doy gracias de que me hayas tenido como digno de padecer por ti. Al final lo tuvieron que matar con una espada. Pero ¿sabéis qué? Que los no cristianos, los paganos, estuvieron hablando y hablando y hablando de él. Su testimonio fue súper poderoso. Y yo quiero terminar este mensaje llamándote a que si hasta ahora no has encomendado tu vida al Señor y no asumes el sufrimiento como una parte de tu vida con Cristo, que lo hagas hoy, como propósito para este año y para los años sucesivos. Señor, encomiendo a ti mi vida. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Encomiendo a ti mi dinero, mi tiempo, mi vida. Pase lo que pase. Te llamo a que hagas esa oración, a que hagas este compromiso con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.